confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Amén. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, a ver, Analía, que no la veo. Ahí está, Analía. Analía nos va a compartir unos versículos de Salmos. Antes que empieces a leer, te voy a pedir que reactives el sonido. Ahí ya te mandé la solicitud para reactivarlo. Ahí. Hola. Ahí está. Ahí. ¿Está bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Reiniciar. ¿Le dijiste que está en línea? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Yo no escucho nada. ¿Se escucha, Natu? Sí, se escucha. ¿Natu se escucha? Sí. Sí, se escucha. Ah, ok. Listo. Salmo 103. Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de amor y de ternura, sacia de bienes tus anhelos y rejuvenece como el águila. El Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. No siempre reprende ni guarda el enojo para siempre. No nos trata como merecemos nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Como es más alto el cielo que la tierra, así de grande es su inmenso amor. Hacia quien lo reverencia. Cuanto dista del oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. Como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que lo reverencian. Él conoce nuestra condición, de acuerdo que somos polvo, como la hierba en los días del hombre, florece como la flor del campo que apenas pasa el viento por ella, perece y su lugar no se conoce más. Pero el amor del Señor es de la eternidad y por la eternidad sobre los que lo reverencian, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y acuerdan obedecer sus mandamientos. El Señor estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todos. Alabad al Señor vosotros sus ángeles,
poderosos en fortaleza, que estáis sus órdenes, y obedecéis su palabra. Alabad al Señor vosotros sus ejércitos celestiales, ministros tuyos que hacéis su voluntad. Alabad al Señor vosotras todas sus obras, en todo lugar de su señorío. Alaba, alma mía, al Señor, Amén. a Jehová. Amén. Este es uno de tus salmos Amén. favoritos, pues, ¿no? Analía. Ella está silenciada. No escucho nada. No te llamo, Natu. Ah. Hola. Que si era uno de los salmos favoritos, le decía. Se ríe, decirle que estamos conectadas, que estamos yo y vos. Hola, no te estamos escuchando. Bueno, no importa, no. Era un comentario. Bueno, ahora pasamos a Lu. ¿Querés que le Lucía, toque? A ver qué pasó. Dale, porque no. poesía. Lu, Buenas, para que la busco. Bueno, yo voy a leer una poesía que escribió mi amiga Natalia, que escribe muy lindo. Bien, y bueno, empiezo. ¿Me escuchan todas? sí. ¿Sí? Escuchamos. Bueno. ¿Acaso no es la vida habitación de la eternidad? ¿Quién conocerá sus misterios si no estando cerca de la divinidad? Lluvia de un campo seco, rayo de luna en un oscuro río, es ella el canto de un otoño fresco, que un ave derrama en su nido. Fue simple polvo, luego soplo, luego carne, luego vida. Fue verso, letra y pluma, inspiración de la poesía. Y de todas sus bellezas, bordadas de oro, plata, color, me deleito en tres primeras: amistad, familia y amor. Hecho el mundo de hierro, hecho de piedra, oh Señor, quebrantaste muchas almas, las volviste de algodón. Sofocada la tormenta del océano, con las plumas de tus querubines, navegas sobre el agua que es la vida, rescatándonos del mal y de sus confines. Perfumada nuestra fe de tus fragancias, bien sabemos lo importante los cristianos, que la vida en sí consiste en descubrir quién nos hizo y quién nos ha salvado. Muchas gracias, Lu. Ahora le voy a pedir a Marcela. Marcela, ¿nos escuchás? Ella va a presentar a quien hoy nos va a compartir la palabra. ¿Me dicen si se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Primero Sí. agradecerle a cada una de ustedes por sumarse a esta tercera reunión de Zoom que tenemos las mujeres. Gracias Natacha por querer coordinar la reunión. Gracias por la alabanza. Eli, siempre necesitamos una mujer que esté presente, así que gracias por sumarte. Gracias por la poesía, gracias por el algo que leíste. Tenemos el privilegio de poder estar escuchando a Didiex. Sabemos que es muy tempranito allá. Y tengo acá su historia. Tal vez algunas le digan, ¿qué es importante conocer quién es Erika? ¿Se escucha? Más o menos. A veces se escucha bien y por ahí se corta un poquito. Qué importante es que puedan escucharme. Es importante que me puedan escuchar. Por eso me escuchan bien o se corta. Ahora se escucha bien. Bárbaro. Bien. Damos gracias a Didiex por esta larga vida que le da a la obra de Jesús. No, ahí se cortó. Motivarlas, tener como ejemplo. ¿Me dicen si se escucha? Nati, ¿vos lo estás escuchando o el resto no escucha? ¿El resto escucha? Escucho, pero por momentos como que se corta. A ver ahí. Ahora, es importante que lo lea y se escuche. ¿Se escucha?
Sí, ahora sí. ¿Escuchan? Bien. Didiex, la conocemos así, pero es Daniel Xavier. Nació en Rosario, Argentina, pero desde muy jovencita fue criada en Australia. Tuvo una niñez conflictiva, pero fue en Australia que conoció a Jesús como su Señor y Salvador y lo aceptó a los 29 años en 1978. Años después de haber entregado su vida a Cristo en la ciudad de Perth, al oeste de Australia, fue nombrada para liderar un equipo de 10 estudiantes de un colegio de su iglesia para llevar a cabo visitas semanales a Greyland, un hospital de pacientes mentales, para compartir con ellos el amor y la salvación de Cristo. Al tiempo, el hogar de ancianos, un geriátrico bautista, Ahí se corta un poquito. ministrando por 2 años. También formó parte de un grupo de predicación callejera en la peatonal. Al mismo tiempo, por el consejo del pastor, cursó durante 2 años estudios ministeriales con todos los días por la mañana y luego pasaba a buscar a sus hijas. Finalmente se graduó a sus hijas que salían del colegio, así que eran chiquitas. Ante el llamado y la guía del Señor se traslada al lado opuesto de Australia, al noroeste, a la ciudad de Brisbane, donde luego de varios meses de mantener en su hogar estudios bíblicos semanales, los cuales van creciendo en gran número y bajo la dirección de directores Rema del Colegio Bíblico, donde se graduó, Didier fundó para el Señor en su pueblo en Australia la primera iglesia de habla hispana y de inglés. Esta iglesia estaba ligada a la escuela donde ejercía la docencia en la escuela primaria. Para ese tiempo, luego de 2 años de pastorear estas iglesias, el Consejo de Pastores Australianos y Estadounidenses deciden ordenar a nuestra hermana Didier pastor oficial reconocida en Australia en 1988, para oficiar bautismos, bodas, funerales y demás. Al mismo tiempo, comenzó con sus hijas y miembros de la iglesia a predicar en la esquina frente del shopping central de esa ciudad. Concurría diariamente, después de recoger a sus hijas de la escuela, y cuando de ahí cerraban los negocios, se trasladaba a la peatonal y continuaba allí predicando y cantando con su guitarra y tamborines para predicar a los que pasaban y a los indigentes de la calle. ¿Escuchan el ministerio? ¿Se escucha? Como para motivarnos en lo que ella ha hecho, que también, digo, qué poco que estamos haciendo en algunas cosas, ¿no? Así se formó la segunda iglesia, consecutiva a la primera. En una ministraba a la mañana y en otra ministraba por la noche. Y había distancia entre una y otra, ¿no? Que acá nos subimos al autito y vamos 5 o 10 minutos y estamos en la iglesia. Luego de un tiempo el Señor, junto con miembros del ministerio, llevaron a ministrar en la cárcel de Bogó, de máxima seguridad. Allí el Señor formó un grupo de 14 presos, a los que visitaba una vez por semana y compartía el mensaje de salvación. Uno de ellos recibió a Cristo y se estudió para pastor, y tuvo el certificado que Didier le dio ordenándolo como pastor, ¿no? ¡Qué transformación de las vidas! Luego de varios años por guía del Señor, mientras sus hijas maduraban en edad, nuestra hermana comenzó un ministerio de itinerario para evangelizar y enseñar la palabra en varios países. Desde 1986, aproximadamente, visitó Argentina, y escuchen este testimonio. En la iglesia del pastor Carlini, Santuario de Fe, en una de esas 2 o 3 reuniones que se realizó, un domingo a la mañana, su hermana
Normita, que la conocemos, y Alberto Sello, mientras ellas predicaban, aceptaron a Cristo. Y sabemos y lo conocemos, ¿no? Qué privilegio. Tuvo el privilegio de esto, de 10. Tanto en la radio de Carlini como en la Iglesia de Visión de Futuro. Bueno, sigo porque es muy largo, ¿no? Y siguió dando vueltas que llevaron a predicar en Singapur, en Malasia en 1999, en Sudáfrica 2001, en Kenia, en Nairobi, en Kasumu, en Zambia. Y personalmente ministró el presidente Frederick Chiluba por 2 meses, quedando hospedada en el establecimiento del gobierno en 1998. ¿Qué tal? Llegó hasta un punto alto ahí, llevando el mensaje de salvación. Otros países y varios viajes a Ginebra, Basel, Suiza, Lorach, a Freiburg, en 1994 Alemania, en Italia, en Bélgica, así como en Israel, en varias localidades de Inglaterra. Estuvo un año en California, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Desde el 2000 al 2001 recorrió Australia con invitación de iglesias locales, 6 estados. Y compró una combi, recorriendo con sus hijas, predicó todo el litoral argentino. ¡Qué maravilla, eh! Y así llegó a Bolivia, Paraguay, Brasil, a Chile, a la capital de Santiago, y luego a la ciudad de Racunga, Chile. Bueno, y seguimos hasta la fecha, pero es muy largo. Yo quería que tuvieran el conocimiento de lo que hizo Didier y cómo Dios la usó en estos años, ministrando y yendo de un lugar a otro, ¿no? Como una misionera. Qué privilegio tenerla hoy en esta reunión. Y voy a orar para que Didier pueda darnos la palabra que tiene preparada para este momento. Señor, te damos gracias por su vida, gracias por todo el esfuerzo que hizo para poder estar compartiendo la palabra en este momento con nosotras. Honramos su persona y te damos gracias, Señor, por este privilegio. Haznos sensible a tu voz y al mensaje que viene de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. A ver, Didier, ahí te solicité para reactivar el audio. Te mando una solicitud. Tenés que apretar en el loguito del micrófono. Sí, sí, me escucha. Ahí está. Ahí ahora te escuchamos. Eso. Me salió un mensajito, pero no sé si me escuchan bien. Yo estoy gritando Sí. acá. Habla fuerte. Sí, bajito. Habla fuerte. Hablando bastante fuerte. ¿Así está bien? ¿O no está bien? Escucha, pero bajito. Lo más fuerte que vos puedas hablar. O acércate a la cámara. No sé con más fuerte que esto. ¿Quieres que ponga el micrófono? ¿No? No, está bien. Se escucha. ¿Está bien? ¿Quieres que Sí. acerque el celular? Si te acercas al celular, mejor. Se va a escuchar más. ¿Y lo acerco? Si vos te acercás. O vos, claro, vos acercás el celular. ¿Y ahí? Está más Mejor. cerca. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Se escucha más fuerte? Sí, un poquito más fuerte se escucha. Es importante que me escuchen, eso es importante. No Se por escucha. mí, pero porque es la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Bien? Bien, yo estoy escuchando desde acá. Entonces, todas escuchan. Bueno, yo sé que Marcelita me había dado hasta 40 minutos. No sé dónde se fueron los 40, pero yo tengo preparado así, que yo les doy con todo. Bueno, vamos a comenzar ahora. Yo te veo a ti, pero no sé si me ven a mí bien. ¿Estoy muy cerca?
¿Estoy bien? Te vemos bien. Sí, sí, Va. Y me escuchan, lo principal que me escuchen, ¿sí? sí, sí. Bueno, comenzamos ahora. ¿Eh? Miren, hermanas, es un honor para mí estar con ustedes. Es un privilegio y las he estado extrañando a todas mucho. A donde yo voy a predicar, hago cantidad de amistades, siempre de vez en cuando que estoy orando por diferentes gentes, los recuerdo y los extraño, por supuesto, pero uno está lejos a veces y no se puede evitar. Pero doy gracias a Dios que me ha llevado a tantos países y a tantos lugares donde he conocido tantos hermanos y hermanas en Cristo, que es para recordarlos porque son amorosos, son cariñosos y me llenan el corazón de alegría, porque yo acá vivo sola, prácticamente no conozco a nadie y mis hijas están lejos que no las veo muy seguido, tampoco por años quizás, así lo quieren ellas, pero seguimos orando, ¿sí? Pero bueno, el asunto está en que ustedes son mi familia y son la familia con la que voy a pasar la eternidad, así que son mi verdadera familia. Así que, Padre, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mis hermanas, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Padre, me has hablado al corazón, me has pedido que comparta este mensaje que voy a explicar en un minuto por qué es un mensaje que es importante, por qué es un mensaje que nunca se puede agotar, que siempre hay que continuarlo porque es nuestra relación contigo, Padre, y las necesitamos seguir practicando de la manera en que es de agrado para ti, de la manera que nos ayuda a caminar junto con Jesús y junto contigo y con el Espíritu Santo. Padre, somos bendecidas, somos una raza nueva en Cristo, por la que te damos tantas gracias, Señor, tantas gracias. Las palabras nunca van a ser suficientes para agradecerte, Padre. Vivimos para ti y vivimos contigo. Y te damos gracias. Es un honor, un privilegio, Papá Dios. Te damos gracias. Y ahora te pido que me des justamente las palabras que tú quieres que yo comparta en el nombre de Jesús. Amén. Y que ayudes a que se cementen los corazones de los que escuchen, porque debe ser, quien sabe, después o ahora, que haya otra persona que quien sabe no ha recibido aún a Cristo, y es importante que comprenda este mensaje y la importancia de invitar a Jesús a su corazón para poder tener salvación eterna, porque sin eso no podemos entrar al cielo en la presencia de Dios por eternidad. Así que te pido, Padre, que si alguna persona no lo ha hecho todavía, que le des ese coraje para recibir a Cristo, para entender que esa es la salvación y la única manera de tener vida eterna en la presencia de Dios. Te doy gracias por escuchar esta oración, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, tanto en las iglesias a mi cargo, en las que yo predicaba porque eran mis iglesias, como otras donde el Señor me llevó a diferentes países a ministrar y compartir su palabra. ¿Ustedes me escuchan? ¿Se escucha? Te escucha, pero bajito. Si puedes hablar más fuerte. Estoy gritando. Ah, Estoy gritando. con el volumen del celular, ¿puedes subir al volumen del celular? Creo que está bien fuerte, ya tiene el máximo. Bueno. Espera. Si no, es una cuestión del celular, que se escucha bajo. Sí, es el máximo. Tiene bueno. el máximo. Bueno. Pero ¿Se es escucha importante que puedan escuchar. ¿Escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. ¿No quieres que pruebe el micrófono del auricular? No quieres eso. No, porque no podíamos antes conectarnos. Bueno, entonces ahora escuchan, ¿sí? Sí. ¿Sí o no? Bueno. Ya. Bueno, estaba explicando que la misma preocupación y el mismo el tema, la misma desesperada pregunta, y por lo general el oculto secreto, el peso de un pecado aparentemente irresoluble, y para algunos por muchos años con estos pecados. Cuando yo iba a iglesia siempre, muchas veces cuando terminaba de predicar, siempre venía alguien después de predicar
que trataba de tomar mi atención, pero quería aislarme. Y yo ya me daba cuenta que era porque me iban a hacer una pregunta de la cual no querían que otros escucharan. No pude generalmente hacer más por ello de lo que el tiempo me permitía, porque yo viajaba de un lado a otro y predicaba de iglesia a iglesia. Además, nunca pensé que estaba en lo correcto de dar consulta a la oveja de otro pastor. Ellos tendrían que ir al pastor para tener, eso siempre yo lo respeté y respeté a los pastores. Si lo que me venían a preguntar o el consejo que tenía que dar era algo que el pastor debería saber, yo les pedía que fueran a hablar con el pastor, que era lo que correspondía, porque el pastor es el que va a estar viéndolos día a día. Cuando yo me voy ya no tengo manera más de ayudarlos, pero el pastor que está con ellos, es el trabajo de él y es a él que deberían acudir. Pero fue siempre muy triste para mí de saber que habían, lo que ocurría es que no podían buscar ayuda dentro de su iglesia a veces por la vergüenza de compartir con su pastor o con las autoridades a las que tendrían que ver sus rostros una y otra vez, día a día, semana tras semana. Entonces venían justamente para consultarme y siempre era un problema para mí, porque algunas de estas víctimas torturadas por Satanás y sus demonios eran ministros algunos de los jóvenes, otros eran de escuela dominical, otros eran que tenían posición de autoridad dentro de la iglesia sin animarse a confesarlo y buscar ayuda de alguien dentro de la iglesia. Y generalmente cuando esto ocurría, que no siempre eran con autoridades o personas que estaban encargadas de iglesia, a veces eran las ovejas, la gente de la iglesia, del pueblo de esa iglesia, que también me consultaba por algunos problemas serios que no querían compartir con nadie dentro de la iglesia. Pero este era un problema, porque lo que venían que querían compartir era siempre algunos pecados que eran pecados muy serios, que era por esa la razón que no podían compartirlos dentro de la iglesia o con alguna autoridad. Y entonces Dios me empezó a mostrar el problema. Algunas de estas personas habían sido cristianos por años y seguían arrastrando, tristemente, pecados serios, algunos de ellos. Y estos pecados los seguían arrastrando, quién sabe, después de años de haber sido salvos y haber aceptado a Cristo. Entonces, yo me daba cuenta que había un problema. Sabiendo que Cristo derrotó al pecado en la cruz, como lo derrotó el pecado en la cruz, no había razón para ellos sentirse que tenían esa compulsión, esos pecados que no podían evitar. Entonces eso me recordó justamente de un problema muy similar, de los que el apóstol Pablo, que sabemos que escribió por seguro 13 cartas, y yo diría 14 porque muchos de nosotros cuando observamos la manera de escribir de Pablo a los hebreos, podemos decir que es la manera de Pablo, y que aunque no se sabe por seguro quién escribió el libro de las cartas de los hebreos, pero la mayoría estamos convencidos de que fue Pablo. Así que con sus 14 cartas a diferentes iglesias, algunas que él había fundado y otras que no la había fundado, por ejemplo con la iglesia de los colosenses, pero como estaba en el área de las iglesias que él ministraba, él las cuidaba también y las tenía bajo su influencia, su enseñanza. Pero la de Galatas principalmente, encontramos que él tenía un problema, que tenía que ayudar a los Galatas que no eran judíos, la mayoría, porque eran todos de la iglesia de Galatas, eran gentiles, vale decir gentiles son los que no son judíos o gentiles, va a decir judíos o no judíos. Y ellos habían aceptado a Cristo a través de la predicación de Pablo, y Pablo encontró que había comenzado un problema, y ustedes tal vez lo han leído y lo deben saber tanto como yo, pero quiero mencionarlo porque viene al caso. Los Galatas que habían recibido la salvación de Cristo, que es una salvación completa, a la que no se necesita agregar nada, porque la sangre de Cristo es suficiente para salvarnos y limpiarnos,
Y eso es lo que Pablo les había predicado, y eso es lo que los galatas habían aceptado. Pero venían los judaizantes, ¿y qué pasaba con los judaizantes? Le venían a decir que estaba muy bien que habían recibido a Cristo y todo eso, estaba muy lindo, muy bien, ellos lo aceptaban, que tenían la salvación a través de Cristo, pero le querían agregar que eso no era suficiente, había que agregar la circuncisión, había que agregar otras partes de las leyes, de las leyes mosaicas, de las que Dios le había dado a Moisés. Las que en realidad, cuando vino Cristo, no necesitaban estar más bajo la ley, porque la ley de Moisés nunca fue para salvar a nadie. La ley de Moisés simplemente fue dada, nos dice la palabra, para que cada persona, cada humano reconociera que somos pecadores y que no podíamos cumplir con toda la ley de Moisés. Porque si pensamos que la ley de Moisés era solamente los 10 mandamientos, déjeme que le diga que al final del tiempo terminó siendo 613 leyes que tenían que cumplir. 613. ¿Quién puede cumplir 10 en toda su totalidad? ¿Cuánto menos 613? Pero la idea de Dios no era para que eso le trajera salvación, era para demostrar, si ustedes no pueden cumplir con 10, mucho menos con las 613. Desgraciadamente, o por suerte, como quiera ustedes verlo, o por bendición, ellos tenían que darse cuenta que necesitaban una ayuda. Ellos mismos no podían salvarse porque no había nadie que pudiera cumplir con toda la ley. Esa era la idea de Dios. Entonces, eso es lo que le explicó a los galatas y es lo que algunos de los judaizantes también comprendían. Pero ellos querían agregar parte de la ley de Moisés como si la salvación de Cristo no hubiera sido suficiente. Entonces, encontramos acá algunas escrituras que les voy a leer. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque quiero llegar a terminar este mensaje. Si lo dejo en la mitad no les va a significar a nadie nada y es importante que pueda terminarlo. En Galatas capítulo 5, versículo 16, ¿me están escuchando, verdad? ¿Sí? ¿O estoy muy bajito? ¿Me escuchan? Ah, bueno. ¿El acento está bien o no me entienden? ¿Sí me entienden? Bueno. Bien, gracias. Galatas capítulo 5, versículo 16, Pablo dice, caminen en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Porque la carne está en contra del espíritu y el espíritu está contra la carne. Vale decir, el espíritu está contra la naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido y la carne está contra el espíritu. Y estas se oponen una a la otra para que no hagan lo que desean, pero sí son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley mosaica. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En Colosenses, le estoy dando una base, por eso sigo leyendo estas escrituras, después conversamos. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, está hablando de nosotros los que hemos recibido a Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes murieron. Claro, murieron en el sentido que estamos considerados como crucificados con Cristo. Ustedes murieron y ahora sus vidas están escondidas con Cristo en Dios y Cristo mismo es la vida de ustedes. Eso es importantísimo. A veces leemos escrituras y la consideramos, qué bonita, qué hermosa, parece una poesía, pero maravilloso, qué lindo que es esto. Nos volvemos muy religiosos. Nos volvemos a veces hasta legalistas. Pero eso no está bien, porque tenemos que tomar la palabra que está escrita, inspirada de Dios, en este caso por Pablo, y todas las escrituras, como una cosa viviente, no algo que está ahí nomás para que nos volvamos religiosos o para decir yo me memoricé tanto, yo conozco tanto, yo hice esto. Lo importante es que la palabra de Dios se haga vida dentro de nosotros, entre a nuestro corazón. A veces encontramos que hay mucha gente que sabe muchas escrituras, que pueden repetirlas en memoria, pero tener fe mental es solamente, no es bueno, porque
La fe no es de la mente. La fe de la mente solamente es asentimiento mental. Es decir, estoy de acuerdo con eso, pero en realidad, si de la mente, del conocimiento de las escrituras que leemos, no nos llega al corazón y no se hace parte de nuestra vida y de nuestro corazón, sin dudarla, entonces si no, no es fe. Fe de cabeza es asentimiento mental. Amén, aleluya, decimos, capaz que una madre está hablando a la nenita que está corriendo de aquí para allá, y a otra que está comiendo un bizcochito, y a otra que le está hablando al mismo tiempo que el pastor está predicando. Qué triste, eso es tremendo, ustedes no saben cómo distrae. Pero bueno, y entonces después, nosotros estamos en el púlpito, así que vemos todo eso que ocurre. Pero la mamá, el tío, el abuelo, el que está ahí, la chica con la amiga y el amigo, no se dan cuenta de que nosotros sabemos que están gritando amén, pero no escucharon la mitad de lo que uno está diciendo. Qué triste, porque eso no va a desarrollar nunca fe de corazón, solo fe de cabeza, sentimiento mental. Y uno dice, esto, aquello, y predica, y dice, amén. Y una persona que quién sabe ni escuchó dice, amén, aleluya, aleluya. Así es aleluya. Si yo voy y le pregunto qué dije, si yo voy y le digo, ¿qué está diciendo aleluya, hermano, hermana? No todos que están sentados en la iglesia pueden decir de qué están diciendo aleluya. Algunos no tienen ni idea. No importa, no es que uno se ofenda si no lo escuchan a uno. No, nos da mucha pena porque esa persona no se está haciendo un servicio a sí mismo. No va a tener el beneficio de lo que escuchó porque lo escuchó con la cabeza, no con el corazón. La fe es de corazón. A ver, le voy a dar un ejemplo de fe de corazón. Fe de corazón sería si usted está sentada ahí con su esposo y con su hija. Y yo le digo a usted, ¿ese es su esposo? Y usted dice, sí. Y digo, ¿y esa es su hija? Sí. Dígame, usted tuvo que esperar una profecía que dijera, esto dice el Señor, ese que está al lado suyo es su esposo, la otra es su hija. No, usted no tuvo que pensarlo, no tuvo que leerlo, no tuvo que mirar el certificado de nacimiento, el certificado de casamiento para saber que es su esposo y su hija. Usted inmediatamente dijo sí. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene no solo conocimiento, tiene fe de corazón, de un conocimiento que se ha hecho carne, es parte suya. Cuando la palabra de Dios se hace carne, cuando la palabra de Dios es nuestra, y es parte nuestra y no la dudamos, la tomamos y la meditamos, la creemos, la meditamos y la practicamos, vale decir, la apropiamos en nuestra vida. Hasta entonces no nos va a servir de nada. Aunque sea dada a nosotros, aunque nos pertenezca todas esas escrituras. Las escrituras que no leemos no nos pueden beneficiar porque no sabemos que están ahí. Así que un conocimiento que no es conocimiento de ninguna clase no nos puede beneficiar hasta que lo conocemos. No se puede desarrollar fe en lo que no se conoce, ¿verdad? Digamos, si usted recibe un cheque por $1.000.000 y se lo mandó su tía de Italia y está en el correo, y usted es una pobre persona indigente, sin un centavo, no sabe si va a morir de inanición y si va a poder vivir hasta mañana, porque no tiene dinero para usted ni para dar de comer a su familia. Pero usted tiene un cheque del que no sabe que ha llegado, que tiene su nombre por $1.000.000. Dígame, ¿es usted pobre o es usted millonario? Usted es millonario. Pero si usted no lo sabe, ese millonario que es usted no le sirve de nada y usted va a morir de inanición porque usted no tiene conocimiento y de lo que no tiene conocimiento no puede tener beneficio. Ahora digamos, muy bien, usted va y busca ese cheque, tiene conocimiento, abre ese envelope, ese sobre, y acá está el cheque. Y usted dice, ay, querida mía, mira, somos millonarios. Mira este cheque, está nuestro nombre, somos millonarios. Al otro día se levanta y le dice a su esposa, mira, querida, este cheque, somos millonarios. Al día siguiente se levanta y otra vez dice, mira, somos millonarios. Y usted nunca lo va a cobrar, no lo lleva al banco. Usted es millonario, sí, pero ¿puede comer o va a morir de inanición como estaba antes? No, porque no tiene beneficio de lo que tiene. Lo mira, lo lee, como a veces leemos la Biblia, pero si no hacemos algo para que se haga parte nuestra, no nos sirve de nada. Y solo lo que recibimos de Dios lo recibimos por la fe. Eso ya lo sabemos. Entonces, si queremos que los beneficios de esa vida que Jesús dijo que nos trae una vida más que abundante,
sea la vida más que abundante. Yo me he encontrado con cantidad de gente en la calle, porque yo predico, comparto en todas partes la palabra del Señor, doy testimonio, cocino tortas, esto, aquello, panqueques, alfajores, y lo llevo a gente que ni conozco, hola, ¿qué tal? Y me dice, ¿por qué hace esto? Y porque lo amo como Cristo lo ama, y ahí como le estoy dando para ellos un regalo, me tienen que aguantar que les voy a dar mi testimonio y que les voy a predicar. Así que me los gano de esa manera, me los compro, no me importa, sabe Dios que lo hago con sinceridad, no soy falsa, pero me abre una puerta. Y entonces después, muchas veces, me encuentro haciendo esto con gente que dice, no, yo ya soy cristiano, yo ya recibí a Cristo. ¿Cómo usted recibió a Cristo? Ah, ¿y a qué iglesia va? Ah, no, no voy a ninguna iglesia. ¿Por qué? Ah, porque eso no resulta, no me funcionó. ¿Cómo no le funcionó? La palabra de Dios siempre funciona. Yo tengo una experiencia de 40, 50 años de estar salva. ¿Cómo me va a decir que no funciona? Yo conozco un montón de gente que le puede decir que funciona. Dios no se equivoca. Lo que Él ofrece siempre produce. Pero ¿qué le pasó? No, no, no. Y bueno, entonces, mire, yo le voy a dar una escritura. Usted puede mirarla en su Biblia. Ah, no tengo Biblia. Ah, bueno, ya ahí nos damos cuenta del asunto. Aceptó a Cristo, no tiene Biblia. Otros tienen Biblia y se les llena de tierra en el estante de la biblioteca. Otros la llevan porque la llevan y entonces dicen, ay, yo estoy bendecido. Es tal cual que el que tiene el cheque y dice, mira, somos millonarios. Ah, yo soy bendecido, todo esto me pertenece en la Biblia. Todas esas bendiciones son mías. Pero si no lo lee, ¿de qué le sirve? Si no cambia el cheque, ¿de qué le sirve? La palabra de Dios es importante. Dice que divide el alma del espíritu, que nos ayuda, que nos enseña y que produce. Siempre va a producir. Pero no puede producir al que no la conoce. No puede producir al que la conoce y no la medita. No puede producir al que la conoce, no la medita, o la conoce, la medita, pero no la apropia en su vida, no la usa. ¿De qué le sirve entonces? Después la gente dice no funciona. La cristianidad, la salvación no funciona. ¿Qué pasa? Volvamos a ver este tema, al tema de lo que está diciendo acá. Mire lo que dice en Galatas 2:20. Ese es el testimonio de Pablo. Dice, y ya, mire, yo todo esto lo sé de memoria en inglés, así que ustedes perdónenme que lo tengo que leer, porque en español no sé muchas escrituras de memoria. En Galatas 2:20, Pablo nos dice, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo con mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Qué pasa cuando tenemos pecados que arrastramos de hace tiempo? Pecados que arrastramos de hace tiempo y que no podemos sacárnoslo de encima. ¿Cómo desligarse? Este es mi mensaje, esto es lo que predico. Dios me dijo, el problema más grande que has encontrado cuando vas de ministerio a ministerio, de iglesia a iglesia, en todo el mundo, los que te vienen a hablar después, cuando terminaste de predicar, y que quieren hablar casi a escondidas, quieren hablar suavecito para que nadie escuche, porque tienen pecados que te vienen a decir, no sabemos cómo pararlos. Estamos escondiéndolo porque nos da vergüenza y no podemos abandonar estos pecados, nos tiene agarrado, este pecado es una compulsión. Y yo siempre les digo esto, cuando estábamos caminando en el reino de la oscuridad, antes de recibir a Cristo, el príncipe del aire y sus demonios nos llevaban de la nariz y nosotros teníamos que decir, sí, vamos a hacer eso, porque no podíamos evitarlo. Yo dejé de fumar mis 35 a 45 cigarrillos por día cuando estaba en la universidad estudiando y tenía que rendir, y fumaba uno detrás del otro. A veces quedaban en el cenicero, hasta me olvidaba y prendía otro, y así fumaba una cantidad, para mantenerme despierta día y noche para estudiar. Dejé eventualmente, con gran esfuerzo humano, no de Dios, porque yo no estaba salva, humano, dejé de fumar. No me duró más que 6 meses. Ya no tenía ni el gusto del cigarrillo en la boca, ni nada, no tenía por qué tomarlo de nuevo. Pero lo tomé otra vez después de 6 meses. Miren la estupidez que uno hace cuando no conoce a Cristo. No tiene uno sabiduría. Y entonces hace lo que Satanás le lleva a uno que haga. ¿Cómo se dice esta palabra en español? La influencia satánica que con sus demonios nos sienta, y sin Cristo caemos siempre. Como
como dicen ustedes en Argentina, y eso lo aprendí y me gusta. El que no conoce a Cristo, Satanás le vende un buzón en cualquier momento y usted lo compra porque no sabe otra cosa mejor que eso. Bueno, mire qué cosa, mire qué cosa. Entonces yo ahora me encuentro con esto que han aceptado a Cristo. Ya no tienen que comprar el buzón. Están caminando bajo la bendición de Dios. Están como vinieron a Cristo, recibieron la salvación, eso se llama justificación. Han sido justificados, perdonados de sus pecados, como todos nosotros, yo también. No estoy hablando como si yo soy perfecta o si yo lo sé todo. Por favor, aunque digo ustedes, entiendan que yo me cuento yo misma en esto. Soy parte, porque soy humana, tuve que recibir a Cristo como todos ustedes. Vine cargada de pecados, buenos, malos, tremendos, horribles, chiquitos, grandes, llena. Y Dios se tuvo que limpiar, como nos tiene que limpiar a todos, porque acarreamos de la carne, de antes de venir a Cristo, acarreamos cantidad de pecados. Cantidad de pecados. Y cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona nuestros pecados y la sangre de Cristo, cuando lo aceptamos, nos dice la Biblia, nos lava. Nos transformamos en un autito 0 kilómetros, pero ese autito tiene que empezar a caminar otra vez. Vale decir que fuimos justificados inmediatamente como un milagro, fue una cosa instantánea. La salvación es instantánea, es un milagro de Dios. El perdón, la salvación, aceptando a Cristo. Pero luego de estar salvo y aceptar a Cristo, tenemos que continuar viviendo esta vida. Y ahora la tenemos que vivir con nuestra nueva vida en Cristo. Quiere decir que yo tengo que caminar con mis ojos en Cristo y no querer volver a las costumbres que tenía yo antes de la carne. Pero muchas veces lo que pasa es que como esta escritura aquí dice, Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino que yo vivo en Cristo. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, en esta carne pecaminosa, la vivo con fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Muchas veces ese es el problema más grande. Perdón, ¿algo pasa? ¿Estoy bien? ¿Sigo? ¿Está todo bien? Bueno, el problema más grande es este. Estábamos caminando el reino de la oscuridad y nos dice la palabra, yo tengo todas esas escrituras, pero ahora pienso que el tiempo no nos va a alcanzar a leerla, pero sabemos muy bien de que, a ver si la encuentro, aquí está, Colosenses 1:13. Fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Pero en Romanos 6:6 nos dice que antes éramos esclavos del pecado. Satanás nos tenía agarrado de la nariz y nos tenía esclavizados a través del pecado, que era una compulsión. Pero cuando venimos a Cristo, Él, cuando fue a la cruz, el trabajo y la obra del Calvario fue que Él derrotó el pecado. De manera que los que estamos en Cristo y estamos ahora trasladados al reino de la luz, al reino de Dios, ya no estamos bajo Satanás, estamos bajo Cristo, estamos bajo Dios. Ya no tenemos compulsión al pecado. Entonces yo a veces cuando la gente me dice, yo no puedo sacarme estos pecados de encima, yo quiero que ellos comprendan una cosa que es muy importante, que los va a liberar. Si comprendieran esto, si entendieran y creyeran esto, que cuando uno está en Cristo ya no tiene compulsión al pecado. El pecado ya no nos fuerza a pecar. No estamos esclavos del pecado. Lo que pasa es que mucha gente, como no lee la Biblia, como no medita la palabra, como no aprende, no saben lo que les pertenece. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene aquí un papel que dice que usted es el dueño de la casa donde está viviendo y alguien le golpea la puerta y dice, esta es mi casa, mi abuela me la dejó, usted se tiene que ir, yo voy a venir con la policía y lo van a echar porque esta casa me la dejó para mí mi abuela. Y usted muestra el title deed, que llamamos en inglés y no me acuerdo cómo se llama en español, es un papel donde dice que usted es el dueño de esa casa, un papel legal. Entonces usted dice, no, yo de esta casa no me voy a ir porque aquí está escrito que esta casa me pertenece y que yo soy el dueño. Cuando Satanás viene a acusarnos y a querer tentarnos, nosotros, para sacarnos de esos pecados que venimos arrastrando de antes de la carne, tendríamos que decir, está escrito, tal cual como Jesús le dijo a las tentaciones que le presentó
Satanás cuando estaba en su presencia, en esas tentaciones que no la podemos hablar porque se nos va el tiempo. Pero todos la sabemos. Cada vez que Satanás quiso tentar a Jesús, él siempre dijo, no voy a hacer esto porque está escrito, no voy a hacer aquello porque está escrito, está escrito. Si nosotros supiéramos lo que está escrito, lo que nos pertenece, entonces una vez que estamos en Cristo y ya hemos recibido a Cristo, quiere decir ya estamos justificados y tenemos salvación, pero después tenemos que seguir caminando con Cristo y eso se llama santificación. La santificación es progresiva, vale decir, no es inmediata. La santificación ocurre día a día, caminando día a día de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Romanos 12:2 nos dice que renovemos nuestra mente a la palabra de Dios. ¿Qué es renovar la mente a la palabra de Dios? Bueno, cuando vine del mundo, cuando vine antes de venir a Cristo, yo tenía todas esas maneras de pensar erróneas, ofensivas a Dios, que no le agradaban, de las que yo tuve que sacarlas de mí para meter en mí la palabra de Dios. Entonces, para renovar la mente de acuerdo a la palabra de Dios, es sacar la manera de pensar de antes y adoptar la manera de pensar que es la manera de pensar de Dios. Cuando hacemos eso, empezamos a caminar en nuestra santificación, con los ojos en la cruz, con los ojos en Cristo. Lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, yo no puedo dejar de fumar, pero Dios sabe que yo doy más dinero ahora a la iglesia que antes. O yo no puedo dejar de robar o de hacer drogas o de lo que sea el pecado que uno quiere sacarse de encima, que lo trae desde el momento que no era cristiano, lo viene arrastrando en la carne desde entonces, tanto sea 1 año, 10 años, 20 años. ¿Y qué pasa? Entonces uno trata de compensar. Esto pasa con cantidad de cristianos que no hacen ningún esfuerzo a veces, o lo hacen y lo hacen mal, porque en lugar de confiar que Cristo ya derrotó el pecado, y si Cristo derrotó el pecado, yo no tengo compulsión de pecar. Tenemos libre albedrío, hermanos y hermanas, y ese libre albedrío tenemos que usarlo correctamente. Si el libre albedrío me deja a mí elegir si yo quiero pecar o si yo no quiero pecar. No tengo compulsión. Cuando no estaba en Cristo no podía evitar de pecar, pero ahora podemos evitar de pecar. Y como dice Isaías, capítulo 28, versículo 10, que decía Isaías en ese tiempo, que vamos de mandato a mandato, de renglón a renglón, de precepto a precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Vale decir, vamos agregando a nuestro caminar con Cristo, cada vez limpiándonos más, abandonando costumbres de antes que no son las costumbres que deberemos tener. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo nos ayuda? El Espíritu Santo trabaja dentro de los parámetros de lo que Cristo hizo en la cruz. Vale decir, si Cristo nos libró de pecados en la cruz y derrotó el pecado, yo hoy no tengo que pecar si yo no quiero pecar. Yo hoy no tengo que pecar si yo no quiero pecar. Yo tengo libre albedrío y Cristo me salvó de la compulsión del pecado. Entonces, ¿qué es entonces hacer esto? Esto es caminar en el Espíritu. ¿Por qué es importante que aprendamos a caminar en el Espíritu? Porque desde el momento que aceptamos a Cristo hasta el momento que vamos a encontrarnos con Él en el cielo, siempre tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu y para caminar en el Espíritu tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos hoy? ¿Qué es lo importante en caminar en el Espíritu? ¿Qué es? ¿Por qué Dios me dice que esto es tan importante? Yo tengo ya meses enseñando a mis alumnos de Biblia, de los que mantengo y les predico y escribo mensajes semanales y se los envío a ellos una vez por vía de WhatsApp, se los mando semanalmente. Y estamos ahora hace meses que estamos en cómo caminar en el Espíritu. Y usted dirá, pero ¿por qué predicar tanto tiempo lo mismo? No, no es lo mismo. Si yo quiero caminar en el Espíritu para recibir la sanidad, que por la llaga de Cristo yo puedo ser sana y sanada, entonces quiere decir que eso es caminar en el Espíritu, caminar en la palabra de Dios, con el objeto, mi objeto es Cristo. Y la manera en que yo apropio eso es a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me dice, me da convicción de pecado, yo tengo la responsabilidad de no hacerlo. Cuando el Espíritu Santo me dice eso está bien, entonces yo camino por ahí. Eso es caminar en el Espíritu.
Si uno tiene pecados que no sabe cómo sacárselos de encima, este es mi consejo. Hay personas que dicen, voy a dar más dinero a la iglesia, entonces puedo compensar. O voy a orar más. Dar dinero a la iglesia, dar el diezmo es bueno, claro, tenemos que hacerlo. Ir a las reuniones de la iglesia, Hebreos 10:25 dice que no tenemos que abandonar, como tienen la costumbre otros de no ir a la iglesia, tenemos que ir a las reuniones y congregarnos. Ese es un mandato, muy bien, eso está bien. Y orar es bueno, orar es hablar con Dios. Así que no es solamente hablar con Dios, pero es también escuchar a Dios. Así que también orar es bueno, dar los diezmos es bueno, ayunar es bueno, pero todas esas cosas no son para combatir el pecado. El pecado ya fue combatido en la cruz por Cristo. Y solo lo vamos a combatir en nuestra vida los que todavía tenemos pecados que no hemos podido desligarnos, solamente porque vamos por fe creer que Cristo ya nos libró. Y de esa manera usted dirá, pero bueno, yo puedo creer esto, pero ¿y qué si lo hago de nuevo? ¿Qué si peco en lo mismo? Esto de hace 10, 15 años que no puedo sacármelo de encima. Mire, mi consejo es esto, porque yo lo he hecho, porque yo lo he tenido que aprender, porque yo como usted tenía pecados que tenía que sacármelos de encima. Pero gracias a Dios, Dios me lo enseñó en el comienzo de mi camino con Cristo, y fue esto. Yo tomé la palabra de Cristo, yo tomé lo que Él hizo en la cruz, pero hay que averiguar qué Él hizo en la cruz. También a veces hay gente que no tiene interés en... Usted va a Isaías capítulo 53, versículo 3, de versículo 5 en adelante, y usted va a encontrar la descripción por profecía de lo que Cristo, el Mesías, iba a hacer para nosotros cuando Él viniera. ¿Vino el Mesías? Sí. ¿Vino Cristo? Sí. ¿Tenemos un nuevo pacto? Sí. ¿Tenemos beneficios? Sí. ¿Tenemos todo lo que fue profetizado en el Viejo Testamento? ¿Es nuestro ahora a través de Cristo? Si pertenecemos a Cristo, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no digo que no hay problema para nadie, pero yo quiero decir que si aplicamos la palabra de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ya está logrado, ya está conseguido, ya es nuestro. El problema es que mucha gente no quiere molestarse en leer, no quiere molestarse en saber qué les pertenece. Entonces, como no lo saben, entonces aquí viene, ahora que están en Cristo, viene Satanás y les sigue vendiendo el burzón. Y ustedes lo siguen comprando cuando no sabemos lo que la palabra dice, cuando no sabemos lo que nos pertenece, cuando no sabemos cuál es nuestro derecho. Nuestro derecho es que no tenemos que ser tentados. Satanás no nos puede dar compulsión de pecado, no nos puede forzar a pecar como antes. No somos más esclavos del pecado, estamos libres en Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que o no sabemos lo que la palabra dice, o no sabemos lo que nos pertenece, o lo sabemos y no nos molestamos en caminar en el Espíritu y obedecer esa palabra. Porque si lo hacemos, vamos a librarnos cada día más de todos esos pecados que nos están torturando, pecados que quién sabe son tan malos por tantos años que no lo hemos podido desligar, que lo seguimos escondiendo. Y Satanás nos tiene todavía de esa manera agarrados de la nariz, nos está ahorcando, no podemos realmente disfrutar de nuestra salvación en forma completa. ¿Por qué? Porque estamos con ese problema de que tenemos cosas escondidas, pecados que no hemos todavía podido resolver. ¿Y por qué? No tendríamos que estar en esa posición, en esa situación. Si creemos lo que Cristo hizo en la cruz, usted dirá, y bueno, pero ¿y qué si yo lo creo y después lo hago otra vez? Pero si usted roba otra vez o si usted hace drogas otra vez después que decidió dar gracias a Cristo de que nos ha librado de esos pecados y le creemos y ejercitamos nuestra fe y continuamos ejercitando nuestra fe sin dudar, yo le voy a decir que uno de estos días usted se va a dar cuenta que ya no quiere fumar más, que ya no quiere robar más, que ya no quiere mentir más, que ya no quiere engañar a su esposa más, que ya no quiere quedarse con los diezmos y no darlo a la iglesia y robarle a Dios, que ya no quiere hacer lo que usted sabe que está mal. Esos pecados que le han torturado todo este tiempo, porque ahora, dando gracias a Cristo y creyendo que Él ya nos libró, eso se va a apropiar en nuestra vida, y eso va a ocurrir, y eso es como tenemos esa vida más que abundante, una vida hermosa. Jesús ha hecho todo para que tengamos una vida hermosa.
si nosotros no aprovechamos ese beneficio, no es culpa de Cristo, pero podemos. Y ese es mi mensaje positivo de hoy. No es un mensaje negativo, al contrario. Negativo sería si yo le digo, bueno, si tiene un montón de pecados malos, yo también los tenía, pero qué mala suerte, mire, pero ¿qué podemos hacer? ¿Se da cuenta usted? No sé qué vamos a hacer. Oh, ay, Dios mío, qué triste, somos unos miserables. Ay, qué pena. No, cuando Pablo dijo, ay, pobre de mí, que esto y que aquello, enseguida él tenía una palabra, pero, gracias a Cristo. Pero, bueno, sí, yo era así, yo mataba gente, yo era mentiroso, yo hacía eso, yo robaba, yo hacía drogas, yo hacía esto, aquello. Pero ahora soy libre en Cristo. Y mucha gente dice, sí, pero yo no me veo libre en Cristo. Ah, ese es el problema. Si usted no se ve libre en Cristo es porque usted no ejercita su fe. Porque si usted cree en lo que Cristo hizo y lo que la palabra de la Biblia dice que Él ya logró por nosotros, usted lo da como por un hecho. ¿Por qué no va a ser feliz? Y porque todavía vuelvo a mi pecadito, todavía lo hago. Bueno, lo hará una vez, dos, tres, pero cuando usted da gracias a Dios, porque sabe que eso es verdad, y sabe que ellos tienen el poder, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, de que lo que ellos dijeron que es suyo y le pertenece, y de lo que ya ocurrió en el Calvario es suyo, usted lo toma como un hecho. Y cuando lo toma como un hecho, eso se llama fe. Y cuando usted tiene fe en eso, tarde o temprano, su carne va a tener que callarse la boca y usted va a poder en Cristo ser completamente libre de lo que usted ya es libre. El problema es que a la gente que no conoce todo esto, Satanás viene y le dice, no puedes evitar, has pecado de esto toda tu vida has hecho esto, toda tu vida has engañado a tu mujer, toda tu vida has mirado estas cosas en televisión que no tienes que mirar, o en la computadora, en el internet, toda tu vida has hecho esto, es decir, has estado robando en tu trabajo, bueno, pero si total me llevo unas maderitas, total me llevo unos sobres, total me llevo unas lapiceras, total ellos compran en cantidad, ¿qué importa si yo estoy trabajando, me llevo una lapicera a casa? Si ellos compran en cantidad, no, eso es robar. ¿Me comprende? Cuando caminamos de acuerdo a la palabra de Cristo, la sangre de Cristo nos sigue limpiando y seguimos recibiendo lo que es esa vida más que abundante. Entonces déjenme que los deje hoy con este pensamiento, porque yo, si no, el tema, como les digo, es difícil de completar, porque es un tema, ¿por qué es imposible de completar este tema? Porque es lo que tenemos que hacer día a día, es lo que tenemos que hacer paso a paso. Desde el momento que recibimos a Cristo hasta el momento que lleguemos al cielo, vamos a tener que caminar en el Espíritu. Y lo antes que lo aprendamos, va a ser que nos va a dar la vida más abundante, la gloria del Señor, el gozo del Señor, porque todo lo que Dios ofrece que es bueno, está todo, podemos decir, ¿cómo se puede decir? Como si fuera hecho un paquetito, porque no encuentro la palabra, está todo ahí, todo junto, en la palabra de la Biblia, en las promesas de la Biblia, en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, déjenme que lo deje con esto. Mire, no hay pecado del que no puede usted desligarse. Si hasta hoy fue por meses y años esclavo de ese pecado, hoy considérese libre porque usted cree la palabra de Cristo que dice que Él ya derrotó ese pecado, su pecado, el pecado tuyo, el de él, el mío, el de este, el de aquel. Ya Él ya lo derrotó. Y si lo derrotó, entonces, ¿por qué tenemos que seguir caminando en eso? Haga que su libre albedrío elija y elija bien. Mire, la carne está aquí está el alma y aquí está el espíritu. El espíritu es puro, es el espíritu nuevo que recibimos cuando aceptamos a Cristo. La carne sigue queriendo demandar lo que la carne demandó por toda nuestra vida antes de venir a Cristo con todas las malas costumbres. Quiero esto, quiero aquello, quiero fumar, quiero mentir, no, quiero robar, quiero lo que sea, quiero enojarme, quiero perder hablemos de otro pecadito más chico. Usted siempre se enoja, usted siempre es violento, usted siempre lo que sea. No, la carne lo va a seguir pidiendo porque la carne todavía está en nosotros hasta que la carne termine este recorrido y vayamos al cielo con un cuerpo glorificado. Hasta entonces, tenemos que seguir caminando con la carne. ¿Podemos sacarla de encima? No, porque si no, nunca habría problema de pecado. Pero primero de Juan capítulo 1, versículo 9 y 10, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, nos dice Juan, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él He's just and faithful. Estoy diciendo en inglés, estoy traduciendo. Él es justo y fiel de limpiarnos de todos esos pecados y la sangre de Cristo nos sigue limpiando.
Bueno, y eso nos libera. Otra vez estamos como un autito 0 kilómetros. Entonces, cuando usted tiene un pecado, vaya, confiéselo al Señor. Sáquese el pecado de encima, siéntase limpio otra vez y siga caminando ese caminar del Espíritu. Y cuando usted sigue caminando y hay otro pecado, o el mismo o el anterior, usted siga diciendo, yo estoy libre en Cristo de este pecado. Te pido perdón, Señor, en nombre de Cristo. Ahora estoy limpio, sigo caminando. Uno de estos días, usted se va a dar cuenta que ese pecado ya no le preocupa más. Que vamos de renglón a renglón, de precepto a precepto, de línea a línea, un poco aquí, un poquito allá, y ahora cada vez más cerca de Cristo, con los ojos en Cristo, como dice la palabra, estamos escondidos en Cristo con Dios, y la sangre de Cristo nos sigue limpiando. ¿Y qué podemos decir? Pablo dice, tenemos que seguir caminando en el Espíritu. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo esté formado en nosotros. Bueno, ¿y sabe cuándo va a ser? Cuando lleguemos al cielo, porque así que, mire, haga esta decisión, aunque le parezca que es un poco difícil, que mucho trabajo. Yo le digo que cuando usted se priva de algunas cosas que usted no se quiere privar y algunos pecados que no los quiere dejar, porque está contento con tenerlos, la carne está contenta, por supuesto, pero acá está la carne que demanda, acá está el espíritu. La carne dice, quiero. El Espíritu dice no, a través del Espíritu Santo nos dice no, y viene convicción de pecado. ¿Aquí es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Usted sabe lo que es el alma? ¿Usted sabe lo que está formado el alma? ¿Con qué está formado? La mayoría de la gente no tiene idea. Decimos el alma, ay, alma, pero no tenemos idea. El alma, en realidad, hay gente que dice el alma es el espíritu, y hay mucha contradicción en eso muchas veces, pero si nos acordamos que en Primera de Tesalonicense, a ver si me acuerdo exactamente dónde está, ahí se me fue de la cabeza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está hablando que somos espíritu, alma y cuerpo, somos tripartito. Así que el espíritu es el espíritu, el alma es el alma y el cuerpo es el cuerpo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Así que si somos tripartito, acá hay un problema. La carne grita lo que quiere, el espíritu dice no, la carne dice sí. ¿Sabe quién va a hacer la decisión? Si va a ir del lado de la carne o al lado del espíritu. Si usted va del lado de la carne, no está caminando en el espíritu. Si usted dice que sí al espíritu, está caminando en el espíritu. ¿Y quién hace esa decisión? ¿Quién hace la decisión? El alma. El alma es el árbitro. El alma, yo con inglés. El alma es el árbitro. El alma, ¿qué es el alma? El alma está formada de la mente, la voluntad y las emociones. La mente escucha lo que está diciendo la carne. Quiero fumar. Un ejemplo, ¿no? El espíritu dice, no, es una adicción, ya estás libre de adicciones, Cristo te libró, no necesitas fumar. Entonces yo tendría que decir, claro, yo estoy libre, ¿para qué pienso que no estoy libre? Claro, no voy a fumar. Y entonces inmediatamente la libertad empieza a actuar en uno, pero no. La mente dice, ¿quieres fumar? La voluntad, las emociones dicen, ¡ay, sí! Otro cigarrillo. Y la voluntad, que es lo que tenemos que usar, dice, no, no voy a fumar. O sí, voy a fumar. Entonces nos tiramos del lado de la carne o nos tiramos del lado del espíritu. Eso es lo que va a decidir si vamos a caminar en el espíritu o no. Si vamos a no escuchar las demandas de la carne, pero vamos a escuchar el consejo del espíritu y hacemos que el alma esté de acuerdo como árbitro con lo que dice el espíritu, no con lo que pide la carne. Está en nosotros, tenemos libre albedrío. Así que, queridas hermanas, si algún hermano por ahí se ha puesto una peluca y una pollera y está escuchando, yo le decía a Seferino, ¿vas a escuchar? Y dice, bueno, a menos que me ponga una peluca y un vestido, una pollera. Y le digo, mira, no creo que vayas a engañar a nadie, porque como hombre tal vez sos un hombre atractivo, pero como mujer sos una mujer horrible. Porque él tiene apariencia de hombre, claro, ¿no? No puede pasar nunca por mujer. Entonces siempre hacíamos esta broma. Entonces ahora yo digo, si hay algún hombre con peluca y pollera, eso quise decir, más vale que lo aclare, que no me entiendan de otra manera. Si hay alguno que se disfrazó para poder entrar a nuestra reunión, bueno, sepa
que todos podemos decir, que y por eso yo me refiero a hermanos y hermanas en Cristo ahora cuando estoy cerrando. Gracias por el tiempo. Espero que esto haya sido de ayuda. Padre, en el nombre de Jesús. No he podido decir la cuarta parte de lo que querías tú que dijera, pero el tiempo apremia y se nos escapa siempre. Así que pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esa enseñanza de cómo caminar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, como nos dice Pablo, porque esa es la única manera donde vamos a poder tener esa vida más que abundante que Jesús nos prometió y recibir las promesas que son sí y amén, para decir ya están dadas, son nuestras, pero tenemos que recibirlas, creerlas y apropiarlas en nuestra vida. Entonces, Padre, pido que después de esta enseñanza, y más de lo que tú puedas agregar, se cemente en el corazón de los que hayan escuchado, tanto sean hombre, mujer, tanto ahora o después de esta enseñanza, de tus palabras, Padre, porque tu enseñanza está en la Biblia y son tus palabras para beneficio nuestro. Te damos gracias hoy, Señor, y dejamos todo esto en el nombre de nuestro precioso Jesús, por el cual hoy estamos salvos. Gracias a Él, gracias a ti, Jesús, estamos salvos. Gracias a ti, Padre, que nos diste tu Hijo y lo sacrificaste con tanto dolor para que nosotros, pecadores que no merecíamos nada, con pecados horribles e inmundos, hoy podamos estar limpios delante de ti, limpios de pecado y perdonados. Y somos no más solo tu creación. Al recibir a Cristo nos hemos transformado gracias a tu dádiva y a tu generosidad, nos hemos transformado no solo en tu creación, pero en hijos de Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanas, cada una de ellas. Bendice a la iglesia. Ayuda a elegir ese pastor que están buscando para que venga a ser pastor de la Iglesia Bautista de Rosario. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si alguno ha estado escuchando que no ha sido salvo antes, pero quiere ser salvo, sepa que usted tiene solo que recibir, invitar a su corazón a Jesús con un corazón sincero y arrepentido de sus pecados anteriores, pedir a Dios que perdone sus pecados anteriores. Dios lo va a perdonar, lo va a limpiar con la sangre de Cristo. Usted va a recibir la salvación y de ahora en adelante le aconsejo que busque de ir a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, o a la iglesia bautista, y también que se compre su Biblia y que empiece a leerla y empiece a hablar con el Señor, porque esta es su vida nueva en Cristo, una vida hermosa hasta que nos encontremos cara a cara con Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias a todos por haberme dado este tiempo. No sé Muy si me interesante. escucharon, yo estoy a los gritos aquí. No, te escuchamos. Por ahí se escuchaba a veces un poquito bajo, pero te escuchamos. Qué interesante esto que decías sobre que la salvación es algo instantáneo, pero la santificación es algo progresivo. Y mientras hablabas, Eso quería yo decir. me hacías acordar, hay un libro que se llama Cambios Profundos, de Nicolás Franchini. Es bastante nuevo. Dice así: el pecado surge cuando deseamos algo por encima de nuestro deseo de Dios. El pecado se vence con el proceso contrario, deseando a Dios más que cualquier otra cosa. Había un mito, no recuerdo si era griego, que decía que había un mar lleno de sirenas, las sirenas cantaban, y cuando pasaban los barcos con los marineros, las sirenas al oír el canto de esas sirenas se tiraban al mar y caían a la perdición. Así es el pecado, ¿no? Pero los marineros tenían dos alternativas para pasar ese mar y lograr escapar de esas sirenas que cantaban. Una era atarse al mástil y luchar contra esa voz, y otra era que otro marinero o el capitán ponga a tocar un instrumento y enamorarse tanto de la canción que toca ese capitán que ya no escuchamos la voz de la sirena. Creo que se trata de esto, de cuando se trata de dejar el pecado, ¿a qué amamos más? ¿Qué tanto nos hemos incorporado el mensaje de salvación? ¿Qué tanto hemos creído en la cruz de Cristo? ¿Y cuánto amor tenemos por Él? Se trata de amar más justamente a Jesús que al pecado. Creo que
que esto es lo que reflexiono a partir de esto. No sé si alguien más también quiere decir algo que le venía a la cabeza mientras escuchaba el mensaje. Sí, bueno, te agradezco porque a veces es difícil explicar un tema que es largo, como digo, porque esto lo tenemos que usar toda nuestra vida caminando con Cristo, desde que aceptamos a Cristo hasta que lleguemos al cielo. Así que es una enseñanza que nunca se puede concluir y decir, ya la he hecho por completo, la he explicado por completo, porque todo lo que queremos recibir de la Biblia, todas nuestras promesas, están todas relacionadas a ese caminar de fe, caminar en el Espíritu, y de esa manera evitar de satisfacer los deseos de la carne. Parece muy simple, pero a veces hay mucha gente que no lo puede lograr porque no lo comprenden, pero aman a Dios con todo su corazón, quien sabe más que yo aún, pero tienen esos problemas de esos pecados que no saben cómo desligarse de esos pecados. Entonces es importante explicar y ayudar para que Satanás no le siga vendiendo el buzón. Y eso está. Bueno, gracias por todo y hasta pronto. Gracias Marcela, gracias Rosita, gracias a las hermanas que escucharon, gracias por estar juntas hoy. Estoy muy feliz, es un día muy especial para mí. No me voy a olvidar de este día porque he estado con ustedes. No sé cómo voy a hacer la próxima vez que tengan otro Zoom para agregarme, porque los horarios de ustedes no siempre vienen conmigo. No siempre quiero levantarme 4 o 5 de la mañana. A veces lo he hecho 1 o 2 veces, pero bueno. Pero si lo tienen a otro horario, yo me voy a incluir. Como los domingos en la mañana, que el domingo en la mañana de ustedes es mi noche. Bien tarde aquí, pero yo me puedo agregar a los de los domingos en la mañana. Pero a veces no puedo porque depende de lo que yo estoy haciendo acá. A veces yo estoy predicando en otro lado o haciendo algo en otro lado el mismo domingo. Pero bueno, bendiciones para todos y gracias, Natalia, que has tenido tanta paciencia conmigo con esto, ¿no? Y gracias, Rosita. Gracias a Dios. Ahí te veo, Rosa la hermosa. Gracias a vos. Gracias a vos, Didier. Fue de mucha bendición tu palabra. Gracias. Saludo a su esposo. Gracias. Bueno, nos despedimos. No sé si Sí. alguien más. Hasta la Bueno. próxima. Bendiciones. Gracias, Chao. gracias. a Chao, todos. Mónica. Chao, Moni. Los amo. No sé Bendiciones. los Chao. nombres de las hermanas, pero gracias. La y saluda mi ojalá- mamá acá, mami. Chao. Un beso. Ah, qué Un lindo. Gracias. ¿Cómo se llama tu mamá, Mónica? Raquel. Raquel, qué lindo. La Bueno, estoy acompañando y está escuchando. Escuchó toda la prédica. muy bien, muy bien. Muy Dios bien, te Raquel. Un bendiga, besito a Raquel. Raquel. Eso. Besito Bueno, a Raquel. chao. Chao, hasta Chao. la próxima. Chao. Gracias, Natalia. Chao. Gracias. Bendiciones. Chao, Natalia. Chao, chao.